Bienvenidos a Cristianismo 2 o 3. Yo soy Jesús Antonio Loya y esta es la primera video respuesta que realizo y es para el señor Rafael Díaz, predicador católico. En su video La Gran Ramera, ¿es la Iglesia Católica? Subido a la plataforma de YouTube el 28 de junio del 2020. Yo personalmente no voy a referirme en términos de la Gran Ramera a la Iglesia Católica, porque ahí se engloba el universo de creyentes, los cristianos de a pie, a los cuales considero mis hermanos, y que merecen todo mi respeto. Y en todo caso, ellos serían el pueblo de Dios que tendría que salir de ahí, de la Gran Ramera, que es el andamiaje institucional del Vaticano que se extiende a lo largo y ancho del mundo. Bueno, aclarado este punto, en el video Rafael Díaz afirma que la Gran Ramera es el Imperio Romano, y al aseverar esto, a mi modo de ver las cosas, está reconociendo que la Iglesia del Vaticano es en realidad la Gran Ramera, pues no hay manera de desligar el papado del Imperio Romano. Este es el punto que voy a defender en la presente videorespuesta. Rafael Díaz, quien comienza diciendo que va a refutar a los protestantes, quienes afirman que la Gran Ramera es la Iglesia Católica, y los va a refutar con la Escritura. Vamos a escuchar parte de su argumentación. Dice el versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano una copa de oro colmada de la abominable impureza de su fornicación. Este texto es el que los protestantes utilizan bastante para decir, es la Iglesia Católica. Esa mujer es la Iglesia Católica. Aquí describe exactamente las características de la Iglesia Católica. Aquí claramente la Escritura dice que la mujer está vestida de púrpura y escarlata. Dicen los protestantes, el sacerdote, ¿cómo se viste? De púrpura. Ya ves, es la Iglesia Católica. Dicen los protestantes. Dice también el texto, resplandeciente de oro. Una vez escuché a un protestante decir, es la Iglesia Católica, esa mujer es la Iglesia Católica. Tú entras a un templo católico, está lleno de oro. Eso dicen los protestantes. Y también dice el texto, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano una copa de oro colmada de la abominable impureza de su fornicación. Una copa de oro. Una vez escuché a otro protestante decir, esa mujer es la Iglesia Católica. Por supuesto que es la Iglesia Católica, porque el sacerdote, ¿con qué toma vino? Así dicen ellos, por ignorancia. Evidentemente hay una gran una gran similitud entre la Gran Ramera y la institución vaticana representada en el papado. Eso no podemos negarlo. Y considero que ni nuestros hermanos católicos podrían negarlo. ¿O sí? Bueno, vamos a continuar con el mensaje que nos da Rafael Díaz. Y dice el verso 5, sobre su frente tenía escrito este nombre misterioso, Babilonia, la grande, la madre de las abominables prostitutas de la tierra. Babilonia, la grande, la madre de todas las prostitutas de la tierra. Dicen los protestantes, por eso es que la Iglesia Católica es la madre de todas las abominables prostitutas de la tierra, porque la gran Babilonia, esa mujer, es la Iglesia Católica. Bueno, como pueden ver ustedes, se está poniendo muy interesante esta reflexión, esta exposición de Rafael Díaz. Continuemos. Dicen los protestantes. Ahora veamos lo que dice el versículo 6. Y vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús. Y al verla quedé profundamente asombrado. Y vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos. Otras versiones de la Biblia dice con la sangre de los mártires.
y los testigos de Jesús. O sea que esta mujer se emborrachaba con la sangre de los mártires, de los santos y los testigos de Jesús. Una vez escuché a un protestante decir, ahí está hablando de la Inquisición católica, de la mal llamada Santa Inquisición. Entonces esa mujer es la Iglesia Católica. Aquí habla de la Inquisición, de la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. Por lo tanto, esa mujer es la Iglesia Católica. Así dijo un protestante. A continuación, el señor Rafael Díaz nos va a revelar quién es la gran ramera. Pongamos atención, por favor. Veamos quién es esa mujer, pero no de boca de pastores de secta. Veamos quién es esa mujer con la Escritura. Hay un verso de la Biblia aquí en este capítulo que los protestantes jamás te leen. Y cuando un católico no lee la palabra, se deja engañar. Ese argumento de que esa mujer es la Iglesia Católica, te lo puedo tumbar rápido y sencillo con la Escritura. Doctrina protestante, la mujer es la Iglesia Católica. Ahora vamos a ver qué es lo que enseña la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, dice la Escritura: y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ciudad. Una cosa es la iglesia y otra cosa muy distinta es la ciudad. Un ejemplo, una cosa es las imágenes y otra cosa muy distinta es los ídolos. Como podemos ver, los protestantes no saben distinguir entre el uso de palabras. La Escritura nos dice perfectamente bien que esa mujer es la gran ciudad, no dice la gran iglesia. Esa famosa prostituta es la gran ciudad. ¿Y cuál es esa gran ciudad? La gran ciudad de Roma y el imperio, o sea, la Roma imperial. Ahora pongamos atención, hermanos, pongamos atención, porque es aquí en donde Rafael Díaz nos va a confirmar que la gran ramera es el Imperio Romano. Pongamos atención. Atención, por favor. Esa Roma imperial es la que asesinó a los primeros cristianos, comenzando por César Nerón. Manda asesinar al apóstol Pedro, al apóstol San Pablo. Esa Roma imperial es la gran Babilonia, de la que habla Apocalipsis capítulo 17. Esa Roma imperial que el día de hoy ya no existe. En este punto voy a detenerme para hacer una reflexión. Prepárense, hermanos, porque es algo muy serio lo que voy a decir. El título de Pontifex Maximus es un título que tiene alrededor de 2500 años. En la antigua Roma se instituye este cargo de Pontifex Maximus allá por el 501 a.C. El Pontifex Maximus era la cabeza religiosa del Estado romano. Era el sacerdote más alto del colegio de pontífices. Una de sus tareas era establecer la Pax Deorum, es decir, la paz con los dioses. Imagínense ustedes la paz con los dioses. El máximo pontificado no era una magistratura, es decir, no era un cargo político como tal, ya que era un cargo vitalicio, religioso, y no estaba determinado por un plazo de tiempo establecido, algo muy similar al papado. Pero vamos a concentrarnos en la importancia del Pontifex Maximus en el imperio. Cuando nace el Imperio Romano, allá en el año 27 a.C., el cargo de Pontifex Maximus es tomado por el emperador Octavio Augusto.
A partir de ahí, los emperadores romanos adoptan el título de Pontifex Maximus. A partir del año 64, la persecución y masacre bajo el gobierno de Nerón comienza y termina con el Edicto de Milán, allá por el año 313, en el cual los emperadores romanos Constantino el Grande y Lucinio legalizaron la religión cristiana. Es decir, del año 64 al año 313 son alrededor de 250 años de terrible persecución y masacres a los cristianos por orden de los emperadores que ostentaban el título de Pontifex Maximus, mismo título que ostentan los papas romanos. Es por eso que Rafael Díaz tiene toda la razón cuando dice que la gran ramera es el Imperio Romano. No se le discute. Lo que no quiere revelarnos es que la sucesión de emperadores romanos continúa a través de los papas. Y esto podemos constatarlo a través de la historia. Bueno, vamos a regresar otra vez al punto en que el Imperio Romano nace, allá por el año 27 a.C. En el año 285 después de Cristo, Diocleciano divide el imperio territorialmente en Oriente y Occidente. En el año 313 se legaliza la religión cristiana con el Edicto de Milán, como ya lo habíamos visto anteriormente. En el año 330, Constantino funda Constantinopla y traslada ahí la capital del imperio. Luego, Teodosio declara al cristianismo como religión oficial del imperio. Esto en el año 381. Y su hijo, Flavius Gratianus, declina el título de Pontifex Maximus y se lo otorga al Papa cristiano. En el año 476 cae el Imperio Romano de Occidente. A partir de ahí, a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente, el Papa, el Pontifex Maximus, fue ganando poder y pasó a ser la única autoridad en Roma. En el año 756, Pipino el Breve otorga al Papa poder sobre regiones próximas a Roma, creando los estados pontificios. El Papa estuvo gobernando estos estados pontificios hasta el año 1870, cuando la Revolución Francesa acabó con el poder papal y se le relegó al Vaticano. Entonces, del año 756 a 1870 son 1114 años, durante los cuales el Papa Emperador Pontifex Maximus o sumo pontífice fungió como jefe de Estado, gobernando los estados pontificios. Y quiero hacer otro comentario. Un comentario a lo mejor duro para algunos de ustedes. En Alemania, por ejemplo, está prohibida la producción, distribución, exhibición y glorificación del nacionalsocialismo. ¿Sí? En Alemania es un delito que hagas el saludo nazi. Un delito que puedes llegar a pagar incluso con la cárcel.
Eso es porque Hitler es un personaje que causó mucho daño, no solo al pueblo alemán, sino a otros pueblos, entre ellos el pueblo judío. Ahora, yo te pregunto a ti, católico, ¿cómo es posible que desde el año 380 después de Cristo los papas vaticanos porten con orgullo el título de Pontifex Maximus, cuando fueron los emperadores sanguinarios quienes portaban este título? Los emperadores romanos sanguinarios que masacraron a cristianos y crucificaron a Pedro. ¿Cómo puede un papa portar orgulloso el título de Pontifex Maximus y a su vez llevar el título de Kefas o de Pedro? ¿Cómo puede sentirse orgulloso de portar tanto el nombre del criminal como el de la víctima? La única respuesta lógica sería que el papado en realidad es la continuidad del Imperio Romano. El Imperio Romano vive a través del papado. Si los papas fueran realmente sucesores de Pedro, declinarían portar el título honorífico, por supuesto, honorífico para ellos, de Pontifex Maximus o Sumo Pontífice. Esto nos habla de que el Imperio Romano continúa a través del papado. Pero vean los papas ahí, portando orgullosos ese título, Pontifex Maximus, mismo título que portaron los sanguinarios emperadores que masacraron a nuestros primeros hermanos cristianos. Y recordemos, perdónenme que insista, en que fue un emperador romano en el año 381, llamado Flavius Gratianus, quien declinó el título de Pontifex Maximus para otorgárselo al Papa cristiano. Ahora podemos entender que un papa frente a un emperador pues no podría negarse a recibir el título de Pontifex Maximus. La pregunta es, ¿por qué se ha transmitido ese título hasta el día de hoy? Pues muy simple, porque ellos son y siguen siendo los emperadores. Ellos son los sucesores del Imperio Romano. ¿Y por qué utilizan colores de púrpura y escarlata y oro que el apóstol Juan advirtió que eran la vestimenta de la gran ramera? Es decir, el Imperio Romano. Pues muy simple, porque ellos, los papas, son el Imperio Romano que continúa hasta nuestros días. Debemos entender que el púrpura, el escarlata y el oro en la época del imperio eran colores que representaban al poder político, religioso y militar. No eran colores que representaban al pueblo. La púrpura era un tinte descubierto por los fenicios que se extraía de un molusco marino. Eso lo hacía extremadamente caro. El púrpura era el color más caro y exclusivo. Y su uso era signo de riqueza y alta posición. En la época del César, un pequeño pañuelo teñido de púrpura podía costar más del sueldo de un mes de un funcionario medio. Claro, César fue autorizado por el Senado para llegar esa toga púrpura permanentemente, lo que causó malestar al sector más reaccionario del propio Senado.
ya que este color estaba asociado con la realeza. Por otra parte, la escarlata era otro tinte de tono rojo muy vivo y llamativo, por lo que era el color de la capa utilizada por los legados y generales romanos, ya que era un color fácilmente reconocible a gran distancia. La capa militar de César era de color escarlata, al igual que la de sus legados. Entonces, el púrpura, el escarlata y el oro son colores que en ese entonces, en la época en que fue escrito el Apocalipsis, representaban el poder político, religioso y militar del Imperio Romano. Suena bastante lógico que el Imperio Romano sea la gran ramera. Tiene razón Rafael Díaz, el Imperio Romano pues es la gran ramera. Y el Pontifex Maximus es parte de la gran ramera, ya que el emperador romano tenía poder político, religioso y militar, al igual que sus sucesores, los actuales sucesores, los papas, a través de la historia, y la realeza clerical, que visten de púrpura, escarlata, oro y piedras preciosas. Bueno, y entonces tú me dirás, hermano católico, pero la gran ramera no puede ser el alto clero vaticano, ya que la Biblia dice que la gran ramera es la gran ciudad y el Vaticano es una ciudad pequeñita. Sí, efectivamente, pero si tú le juras fidelidad al Pontifex Maximus, o Papa, Emperador, tú eres ciudadano de la gran ciudad vestida de púrpura y escarlata, porque además, al templo católico al que tú asistes, en cualquier parte del mundo, ese templo católico o edificación está sobre un terreno o territorio que ha sido donado por el Estado a la institución vaticana. Es un territorio conquistado por el Vaticano, aunque esté bajo la jurisdicción de otro Estado. Ahora imagínate la gran cantidad de templos y territorios que tiene la institución vaticana, que se han construido a lo largo y ancho del mundo. Todos esos territorios conquistados y la feligresía que le jura fidelidad al Pontifex Maximus es parte de la ciudadanía en un sentido espiritual. Es una gran ciudad realmente. Así que el pueblo católico no es la gran ramera. Es el pueblo que salir, es el pueblo que debe de salir de la gran ramera. El pueblo evangélico y protestante tampoco son la gran ramera. Son el pueblo que debe de salir del imperio religioso, que viste colores de púrpura y escarlata, que representan poder político y poder religioso. Bueno, hemos llegado al final de este video. Mi nombre es Jesús Antonio Loya y mi próxima video respuesta será para el señor Eduardo Gutiérrez, el autonombrado pastor de la prosperidad. De la prosperidad de él, por supuesto, no de sus ovejas. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.